Al principio, Damián no escuchó la risa. La vio. Desde su posición junto a la entrada del bar, apenas iluminado por las tenues luces del pasillo, observó la escena como si fuera un extraño espiando una vida que ya no era suya. Camila estaba de pie junto a la barra, vestida con un vestido ajustado color vino que no le había visto antes. Su rostro brillaba con una energía que a él le resultaba familiar, pero lejana. Sonreía con esa chispa juvenil que él no había presenciado en muchos años. Se inclinaba hacia un hombre que evidentemente no era un desconocido para ella. La forma en que sus cuerpos se acercaban, la inclinación sutil de sus cabezas, el modo en que ella le tocó el brazo mientras reía, todo gritaba complicidad. No se trataba de una conversación casual ni de un gesto inocente. Damián lo supo al instante. Aquello era intimidad. Era cercanía cultivada, no improvisada. No necesitaba escuchar lo que decían, sus cuerpos hablaban por ellos. Camila ladeó la cabeza como solía hacerlo antes, cuando se reía de sus chistes, cuando se sentía amada y libre. Solo que esta vez esa risa no era para él. Esa mirada cómplice ya no le pertenecía. En ese momento, mientras el mundo a su alrededor seguía moviéndose, algo dentro de Damián se detuvo. No fue rabia. Ni sorpresa. Fue algo más frío. Más claro. Era resignación. La aceptación de una verdad que durante mucho tiempo se había negado a mirar de frente. No necesitaba escuchar excusas ni montar una escena. No tenía ganas de provocar un escándalo o buscar respuestas que, al final, no cambiarían nada. Lo que había visto era suficiente. La claridad con la que comprendió la situación lo dejó en paz por un segundo. Ya no necesitaba pruebas ni confrontaciones. Ella se lo había dicho todo sin decir una palabra. Así que, con una tranquilidad que lo sorprendió incluso a él mismo, se dio la vuelta. Caminó hacia la salida con paso firme, sin mirar atrás. Ya no tenía sentido seguir fingiendo. El amor, como el respeto, cuando se pierde, no regresa igual. Había aguantado demasiado, esperando señales de vida en una relación que llevaba años asfixiándose lentamente. Pero justo cuando su mano tocó la fría manija de la puerta, la escuchó. Damián. Su nombre, gritado con una mezcla de desesperación y miedo, retumbó en todo el bar. No fue un simple llamado, fue un alarido que perforó el ruido de las conversaciones, la música, el murmullo de las copas. Por un segundo, todo pareció detenerse. Las miradas se giraron. La música bajó de intensidad en su cabeza, como si el mundo entero contuviera la respiración. Él se quedó inmóvil, con la mano en la puerta, como si el sonido lo hubiese congelado. Su instinto le decía que siguiera adelante. Que cruzara esa puerta y no mirara atrás jamás. Pero algo más fuerte, quizá la necesidad de cerrar el capítulo con una última página bien escrita, lo obligó a girarse. Ahí estaba ella. Camila lo miraba con ojos abiertos como platos, la piel pálida, el gesto vulnerable. Ya no era la mujer segura que reía minutos antes. Ahora parecía una niña atrapada en medio de un juego que ya no podía controlar. El hombre que estaba con ella dio un paso hacia atrás, incómodo, bajando la mirada. Se notaba que entendía que había cruzado una línea. Una que no le correspondía. Camila se acercó rápidamente, sus tacones resonando sobre el piso de madera. «Espera, por favor», suplicó, con la respiración entrecortada. «No es lo que estás pensando». Damián estuvo a punto de reír. ¿Esa frase todavía se usaba? ¿Después de todo lo que había visto? No dijo nada. Ni una palabra. Solo la miraba. Eso fue lo que más la alteró. Ella esperaba gritos. Reproches. Celos. Quería una pelea, algo tangible que pudiera enfrentar. Pero el silencio, la calma en sus ojos, la falta de reacción, eso la desconcertó. Era como si él ya no estuviera ahí emocionalmente, como si se hubiese marchado antes de salir por la puerta. Estaba perdiendo algo que ya no podía recuperar, y lo sabía. Él es solo un compañero, balbuceó. Un colega, nada más. Estábamos charlando, riendo un poco. Es inocente. Damián siguió en silencio. No había expresión en su rostro, solo una serenidad casi inquietante. Camila buscaba en él emociones, señales, algo que le dijera que todavía le importaba.
Pero no había nada. Y eso, más que cualquier grito, le heló la sangre. Finalmente, él habló. No me voy por él. Ella parpadeó, confundida. Me voy por lo que vi en tus ojos, continuó él, con la voz baja pero firme. Esa emoción, ese brillo, y ni una pizca de culpa. Camila se quedó muda. Sus hombros se encogieron, y volvió a pronunciar su nombre, esta vez como un susurro temeroso. Damián percibió como todos fingían no mirar, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Fue en ese momento que comprendió el poder que tenía el silencio. Ya no luchaba por su atención. Ahora él decidía si ella merecía la suya. Camila le pidió hablar afuera. Damián aceptó. No porque le debiera algo, sino porque prefería que todo terminara con algo de cordura. Salieron al aire libre. El fresco de la noche les rodeó como una manta inesperada. Ella cruzó los brazos, temblando. Sus ojos, normalmente vivaces, ahora mostraban una mezcla de confusión, vergüenza y temor. Es que últimamente me he sentido invisible, dijo, con la voz rota. No quería que esto llegara tan lejos. Solo, me gustó sentirme vista. Damián asintió. No estaba de acuerdo, pero entendía. Sentirse olvidada no te da derecho a traicionar la confianza de alguien que te ama, respondió. Camila extendió la mano, como para tocarle el brazo, buscar cercanía. Pero él dio un paso atrás. Solo uno. Y fue suficiente. Ese leve movimiento, más que 1000 palabras, la destrozó. ¿Te estás yendo de mí?, preguntó Camila con voz temblorosa. Damián no respondió de inmediato. Sus ojos la recorrieron lentamente, deteniéndose en los rasgos familiares del rostro de la mujer con la que había compartido más de una década de su vida. Recordó las risas, las noches tranquilas en casa, las conversaciones profundas que parecían haber ocurrido en otra vida. Y mientras la miraba, una verdad clara emergió: el amor sin respeto no era amor. Era costumbre. Rutina. Y la rutina no podía sostener un vínculo que requería compromiso mutuo y presencia emocional. Ya me fui una vez esta noche, dijo con calma. La única duda es si debo hacerlo de nuevo, esta vez para siempre. Camila rompió en llanto al oír esas palabras. Las lágrimas brotaron con fuerza, como si apenas ahora comprendiera la gravedad de lo que había hecho. Entre sollozos, comenzó a disculparse una y otra vez. Prometió que lo que había pasado no significaba nada. Juró que cortaría todo contacto con ese hombre, que lo eliminaría de su vida, que haría todo lo posible por enmendar el daño. Damián le creyó, al menos en parte. Sí, creía que lo lamentaba. Pero también comprendía que a veces el arrepentimiento llegaba demasiado tarde. No me perdiste cuando hablaste con él, le dijo, aún con serenidad. Me perdiste cuando olvidaste que yo estaba en la misma habitación. Y en ese instante, Camila entendió algo fundamental, que no podía ganar esa batalla con emoción. Sus lágrimas ya no tenían el mismo poder. Porque Damián no amenazaba con divorcio. No exigía explicaciones. Solo le estaba mostrando la realidad. Y esa realidad pesaba más que cualquier súplica. Le explicó que necesitaba espacio. Pero no ese tipo de silencio forzado que tantas veces habían compartido en la misma casa. No esa distancia incómoda entre dos personas que ya no sabían cómo tocarse. No. Hablaba de un espacio real, necesario, vital. Un espacio para preguntarse si alguna vez había existido ese matrimonio que él pensaba que tenía. Porque ahora, dudaba incluso de su propia percepción de lo vivido. Camila asintió, limpiándose las lágrimas con torpeza. Y por primera vez desde que todo comenzó, entendió que llamarlo a gritos aquella noche no lo había detenido. Solo había retrasado lo inevitable. El trayecto de regreso a casa fue silencioso. Un silencio denso, absoluto. Ella no encendió la radio, ni revisó su teléfono, ni pronunció una sola palabra. Se limitó a mirar por la ventana, absorta en sus pensamientos, reviviendo cada segundo que desearía poder borrar. Cada carcajada fuera de lugar. Cada mirada cómplice que no fue para su esposo. Cada descuido. Damián, por su parte, se sentía extrañamente tranquilo. Sí, tenía el corazón roto, pero esa calma interna que lo invadía era nueva. Y era suya.
Por fin, después de tanto tiempo, sentía que tenía el control de su vida. Al llegar a casa, fue directo a la habitación y metió unas cuantas cosas en una mochila pequeña. Camila apareció en la puerta con los ojos todavía hinchados, abrazando sus propios brazos. ¿A dónde vas?, preguntó, con la voz rota. Damián alzó la mirada. No lo sé todavía. Esa respuesta, tan honesta como dolorosa, la golpeó más que un adiós definitivo. Porque la incertidumbre era peor que el rechazo. La dejó sin armas. Entonces, con un hilo de voz, preguntó: ¿todavía queda algo de esperanza? Damián respiró profundo. La esperanza no vive solo en los arrepentimientos. Vive en la constancia. Y eso, Camila, eso ha estado ausente desde hace mucho. Esa noche, Damián no durmió en casa. Pero no lo hizo por enojo. Ni por castigo. Lo hizo por respeto propio. Por dignidad. Necesitaba reencontrarse consigo mismo lejos de un ambiente donde todo se había vuelto opaco. Su salida no fue un acto teatral. Fue una necesidad. Y por primera vez, no temió al futuro. Los días siguientes trajeron una transformación inesperada en los mensajes de Camila. Ya no eran súplicas desesperadas llenas de pánico. Habían dado paso a textos más pausados, con reflexiones. Ya no buscaba justificar sus acciones, sino asumir su responsabilidad. En uno de esos mensajes, confesó algo que lo marcó. Jamás pensé que te irías en silencio, escribió ella. Pensé que gritarías, que discutiríamos, que me perdonarías, como antes. Ese mensaje fue duro. Pero también revelador. Le hizo comprender que Camila había confundido su paciencia con su misión. Que había tomado su amor por garantizado. Que creyó que siempre estaría ahí, esperando. Damián le respondió de forma breve. Hablaremos cuando las emociones se enfríen. No antes. En el silencio que siguió, Damián recuperó partes de sí mismo que había descuidado durante años. Retomó su rutina. Redescubrió la paz en los pequeños detalles. Recuperó su seguridad y claridad mental. Amigos cercanos comenzaron a preguntar. Querían saber qué había pasado, si todo estaba bien. Él no respondió. No por vergüenza, sino porque aquello no era una telenovela pública. Era una herida privada. Y debía sanar en privado. Cuando por fin volvieron a verse, la conversación fue diferente. Camila hablaba menos. Escuchaba más. Y solo ese detalle ya decía mucho. Había un cambio en su mirada, en su tono, en su forma de estar presente. Pero los cambios, aunque importantes, no borran el daño. Solo lo reconocen. Y reconocerlo es apenas el primer paso. Damián entendía eso. Sabía que el simple hecho de que ella hubiese cambiado no significaba que todo podía repararse. Recordó entonces aquel momento, días atrás, cuando ella gritó su nombre desde el bar. No fue el instante que salvó el matrimonio. Fue el que reveló todo. No se detuvo por debilidad. Se detuvo porque por primera vez estaba considerando la idea de elegir su propio bienestar antes que el de ella. No sabía si al final terminarían reconstruyendo su relación o tomando caminos separados. Eso todavía estaba en el aire. Pero había una certeza inquebrantable: Camila jamás olvidaría la noche en que lo vio marcharse, sin gritar, sin insultos, sin escenas. Ese silencio, más que 1000 palabras, fue el grito más fuerte que había dado en su vida. Aquella noche, Damián aprendió una lección crucial: el amor no se mide por cuán fuerte se exige atención, sino por la dignidad con la que uno se aleja cuando el respeto desaparece. Y a veces, el adiós más silencioso es también el más poderoso. Por favor, deja un me gusta en este vídeo, escribe en los comentarios qué piensas y desde dónde nos estás viendo. En este momento tu apoyo es muy importante para mí. Suscríbete al canal, de verdad significa mucho. Es la única forma de que estas historias puedan llegar a más personas. Muchísimas gracias por estar conmigo y por tu apoyo.